Solo quería encajar, sin imaginar que esa noche me convertirían en un objeto sexual del que todos se aprovecharon. Llegué a esa ciudad con una maleta prestada y una sonrisa ensayada frente al espejo del bus. Había repetido 1000 veces que era una oportunidad, que empezar de cero siempre suena mejor cuando no tienes a nadie esperándote en casa. El barrio era ruidoso, las paredes estaban cubiertas de grafitis viejos y el aire olía a comida rápida y cansancio. Conseguí una habitación pequeña y un trabajo temporal en una cafetería donde todos parecían conocerse desde siempre. Yo era la nueva, la que no entendía los chistes internos y se reía un segundo tarde. Quería encajar. No por necesidad desesperada, sino por supervivencia silenciosa. Cuando pasas demasiado tiempo sola, empiezas a aceptar invitaciones que normalmente rechazarías. Así fue como terminé diciendo que sí a una salida nocturna con gente del trabajo. No era una fiesta elegante ni nada parecido, solo un bar popular donde, según ellos, todo el mundo termina relajándose. Me arreglé sin exagerar. Jeans, una blusa sencilla, maquillaje ligero. Me miré antes de salir y me prometí no beber de más, no confiar demasiado y volver temprano. Esa noche, me repetí, sería solo una anécdota. El bar estaba lleno. Música alta, luces bajas, risas que chocaban entre sí. Pedí una bebida y me quedé cerca del grupo, escuchando más de lo que hablaba. Al principio todo fue normal. Conversaciones triviales, historias de trabajo, quejas compartidas. Me sentí incluida, aunque fuera de forma superficial. Eso bastaba. Con el paso del tiempo, las bebidas siguieron llegando. Yo intenté mantener el control, pero cada vaso parecía servirse solo. Empecé a notar miradas que duraban un poco más de lo normal, comentarios disfrazados de bromas, manos que se acercaban demasiado al hablar. Me dije que estaba exagerando, que era el ambiente, que no debía arruinar el momento. En algún punto, uno de ellos propuso ir a otro lugar. Más tranquilo, dijo alguien. Dudé. Miré el reloj. Pensé en la promesa que me había hecho antes de salir. Pero también pensé en lo sola que me sentía la mayoría de las noches, en lo bien que había sido reírme un rato sin pensar en nada más. Acepté. El lugar no era tan tranquilo como prometieron. Era un departamento amplio, con música aún más alta y gente que no conocía. El ambiente cambió de inmediato. Sentí esa incomodidad que empieza en el estómago y sube lentamente hasta la garganta. Busqué con la mirada a alguien conocido, pero todos parecían dispersos, entretenidos en lo suyo. Me senté en un sillón, tratando de parecer relajada. Alguien se sentó a mi lado. Luego otro. Las conversaciones se volvieron confusas, las risas más fuertes. Intenté levantarme para ir al baño y despejarme, pero una mano me detuvo con suavidad insistente. «Quédate», dijeron. Sonreí por inercia. El mareo llegó sin avisar. El ruido se mezcló con un zumbido constante. Sentí que perdía el control de mis propios pensamientos. Quise decir que me sentía mal, que quería irme, pero las palabras no salieron como esperaba. Todo se volvió lento, pesado. Ahí fue cuando entendí que algo no estaba bien. Intenté incorporarme otra vez y el mundo se inclinó. Las luces parecían girar. Escuché risas cerca de mí, comentarios que no logré entender del todo, pero que me hicieron sentir pequeña. Muy pequeña. En ese instante, justo antes de que todo se volviera borroso, alguien cerró la puerta del cuarto. Y ahí es donde recuerdo haber pensado que tal vez no volvería a casa esa noche. Después, los recuerdos llegan en fragmentos desordenados. Sensaciones más que imágenes. Voces que se superponen, manos que no pedí, risas que no entendí. No hay detalles claros, y quizás mi mente se encargó de borrarlos para protegerme. Solo sé que en ningún momento sentí que podía decidir nada. Cuando desperté, estaba sola. El silencio era ensordecedor. Me dolía la cabeza, el cuerpo me pesaba como si no fuera mío. Me senté lentamente, tratando de entender dónde estaba. Reconocí el cuarto. Reconocí mi ropa desordenada. Reconocí ese vacío que aparece cuando algo se rompe por dentro.
Busqué mi teléfono. Tenía varios mensajes sin leer, ninguno preguntando si estaba bien. Me levanté como pude y salí de ahí sin despedirme de nadie. La calle estaba fría. Caminé sin rumbo, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. No quería llorar en público. No quería que nadie me mirara. Esa mañana me duché durante horas, como si el agua pudiera borrar lo ocurrido. Me miré al espejo y no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Me sentí culpable, sucia, tonta por haber confiado. Pensé en todas las decisiones que me llevaron hasta ahí, repasándolas una por una, buscando el momento exacto en que todo se torció. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Fui al trabajo como si nada. Escuché comentarios indirectos, risas a mis espaldas, miradas que me atravesaban. Nadie mencionó esa noche de forma directa, pero todos parecían saber algo. Yo me sentía expuesta, como si llevara un cartel invisible. No hablé con nadie. No sabía cómo hacerlo. Tenía miedo de no ser creída, de que me dijeran que exageraba, que había bebido demasiado, que yo misma me había puesto en esa situación. Así que guardé silencio y seguí adelante, o al menos eso intenté. Por las noches, los recuerdos regresaban sin permiso. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Evitaba salir, evitaba lugares llenos, evitaba mirarme demasiado tiempo al espejo. La ciudad que había elegido para empezar de nuevo se había convertido en una jaula. Un día, mientras limpiaba la cafetería después del cierre, escuché una conversación que no estaba destinada a mí. Nombres, risas, comentarios crueles. Hablaban de esa noche como si hubiera sido un juego, una anécdota graciosa. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era solo mi imaginación. No había sido un mal sueño. Ese fue el momento en que algo cambió. No fue valentía inmediata ni un impulso heroico. Fue cansancio. Cansancio de cargar con algo que no me pertenecía, de sentir vergüenza por un daño que no causé. Empecé a escribir. Al principio solo para mí, en un cuaderno viejo. Palabras desordenadas, rabia, miedo. Luego, poco a poco, esas palabras se volvieron más claras. Empecé a entender que lo que pasó no definía quién era, aunque me hubiera marcado. Busqué ayuda. No fue fácil. Hubo preguntas incómodas, silencios largos, lágrimas inesperadas. Pero también hubo personas que escucharon sin juzgar, que me creyeron sin dudar. Cada sesión fue como arrancar una espina clavada muy profundo. El proceso fue lento. Algunos días sentía que avanzaba, otros que retrocedía 10 pasos. Pero algo dentro de mí se negaba a desaparecer del todo. Seguía ahí, resistiendo. Meses después, tomé una decisión que me aterraba, contar mi historia. No con nombres ni detalles explícitos, solo la verdad tal como la viví. No buscaba venganza ni lástima. Solo quería dejar de esconderme. La reacción fue más grande de lo que imaginé. Mensajes de apoyo, historias similares, personas que habían pasado por algo parecido y nunca lo habían dicho en voz alta. Entendí que no estaba sola, que mi experiencia era parte de algo mucho más grande y doloroso. Aún hay días difíciles. Aún hay noches en las que el pasado intenta volver. Pero ya no me paraliza como antes. Aprendí a poner límites, a escuchar esa voz interior que aquella noche intenté silenciar para encajar. Actualización. Han pasado más de 2 años desde que publiqué mi historia por primera vez. En ese momento pensé que escribir sería el final del camino, una forma de cerrar el capítulo más oscuro de mi vida. Me equivoqué. Lo que vino después fue algo que jamás habría imaginado, y si alguien me lo hubiera contado entonces, no lo habría creído. Después de contar mi historia, mi vida siguió aparentemente normal. Cambié de trabajo, me mudé a otro barrio y empecé a reconstruirme con paciencia. La gente dejó de asociarme con eso, o al menos eso creía. Yo ya no buscaba justicia ni explicaciones. Solo quería paz. Hasta que una mañana recibí un correo que no estaba esperando. No era un mensaje de apoyo ni de agradecimiento. Tampoco una amenaza.
Era una notificación oficial. Alguien había solicitado una revisión de un caso cerrado hace años, y mi nombre aparecía como testigo clave. Al principio pensé que era un error. Yo nunca había denunciado formalmente. Nunca di nombres. Nunca señalé a nadie. Así que ignoré el correo durante días. Pero algo me inquietaba. No era miedo, era curiosidad. Una sensación incómoda de que el pasado estaba llamando a la puerta otra vez. Decidí responder. Lo que me explicaron después me dejó sin palabras. Una persona, completamente ajena a mi círculo, había reconocido detalles de mi historia. No porque hubiera estado allí, sino porque esa misma noche había ocurrido algo más. Algo que nadie contó. Algo mucho peor. Esa noche, en ese mismo departamento, otra chica estuvo a punto de no salir con vida. Yo no lo sabía. Nadie lo mencionó. Todo quedó enterrado bajo silencios, favores y versiones manipuladas. Pero años después, esa chica, que sí denunció, logró que el caso se reabriera cuando aparecieron nuevos patrones, nuevas coincidencias, y mi relato público fue una de ellas. No me estaban llamando para revivir mi dolor. Me estaban llamando porque mi historia había sido la pieza que faltaba. Acepté colaborar, aunque me aterraba. Volver a hablar, volver a recordar, volver a sentarme frente a personas que tomaban notas mientras yo describía el peor momento de mi vida. Pero esta vez era distinto. No estaba sola. No me miraban con duda. Me escuchaban con respeto. Durante meses, el proceso avanzó en silencio. Yo no sabía casi nada. Hasta que un día me pidieron que viera una lista de nombres. Ahí ocurrió lo inesperado. Uno de ellos no estaba en esa fiesta. Era alguien que yo veía casi todos los días. Alguien que me había consolado después. Alguien que me había dicho que no todos eran iguales. Alguien en quien confié. Sentí náuseas. Rabia. Vergüenza por no haberlo visto. Resultó que no había sido un espectador pasivo. Había sido quien se encargó de encubrir, de borrar rastros, de asegurarse de que todo pareciera una simple noche de excesos. No fue quien me tocó, fue quien permitió que pasara. Y no solo conmigo. El juicio no fue público al inicio. Hubo acuerdos, confesiones parciales, intentos de minimizar los hechos. Pero algo había cambiado desde aquella noche. Ya no podían fingir que nada había pasado. Había demasiadas historias. Demasiadas coincidencias. Demasiado ruido. Cuando todo salió a la luz, yo ya no lloré. No sentí alivio inmediato ni justicia cinematográfica. Sentí algo más frío, más firme, cierre. No porque fueran castigados como yo había imaginado alguna vez, sino porque la verdad dejó de ser mía sola. Ya no era una carga que llevaba en silencio. Era un hecho. Un registro. Una advertencia. Hoy, lo más sorprendente no es el resultado legal ni los nombres involucrados. Lo más inesperado es esto. La chica que casi no sobrevive, ahora es una de mis personas más cercanas. Nunca nos conocimos esa noche. Pero nuestras historias estaban entrelazadas desde entonces. Nos encontramos años después, no como víctimas rotas, sino como mujeres que decidieron no dejar que aquello fuera el final. A veces hablamos de lo absurdo que es todo. De cómo intentar encajar casi nos cuesta la vida. De cómo el silencio protege monstruos que se esconden detrás de sonrisas normales. Si estás leyendo esto esperando un final explosivo, venganza perfecta o una lección moral clara, no la tengo. La única verdad es esta. Esa noche intentaron convertirme en un objeto. Sin saber que, al contar mi historia, terminé siendo la prueba que los expuso. Y eso, nadie lo vio venir.